Bueno, buenas tardes. Volvemos a la segunda mesa de la sesión 2 de este primer día del seminario. Hoy tenemos el gusto de recibir a las profesoras de la casa de una de las materias de la maestría en propiedad intelectual, que tenemos el equipo completo, que van a hablar en representación, digamos, de todo el equipo, en lo que tienen aquí, sobre la gestión del conocimiento para la innovación, y en ese sentido me parece que es una mesa que pega bárbaro con lo que venía anteriormente. Es como, si se quiere, el otro costado de la cuestión, ¿no? Y entiendo que van a hacer una presentación sobre algunas de las herramientas más relevantes para la gestión de la innovación. No quiero extenderme demasiado porque, como saben, ya estamos en horario para seguir avanzando. Las presento entonces. Tenemos a Vanessa Lowenstein, que es abogada egresada de la UBA, con un posgrado en propiedad intelectual también de la UBA, y en propiedad intelectual comparada de la OMPI y de la Universidad de Torino. Fue investigadora del Instituto Max Planck de Innovación y Competencia y cursó la Escuela de Gestores en Política de Ciencia, Tecnología e Innovación de la CEPAL. Actualmente se desempeña como directora nacional de estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y trabaja particularmente en temas de gestión y desarrollo tecnológico, propiedad industrial y transferencia de tecnología, patentabilidad de materia viva, indicaciones geográficas, biodiversidad y biotecnología en negociaciones internacionales de tratados de libre comercio. Investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico, CEIDIE de la UBA, y docente nuestra de la maestría. Todos los que ya la conocen saben que es una súper experta en todas estas áreas. Y nos acompaña también Adriana Sánchez Rico, que es administradora de empresas, especialista en gestión de la innovación tecnológica y magíster en dirección estratégica y tecnológica. Actualmente es profesional del Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica VINTEC y responsable del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica PRONAPTEC del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es docente de la especialización en Prospectiva Estratégica de la UCES y estudiante de la Maestría en Negocios Digitales de San Andrés. Bueno, dicha la presentación, entonces las dejamos. Para que veas que no sos el único, exactamente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Ya se darán cuenta que la gestión tecnológica no es lo mío, por eso trabajo más en temas de gestión de activos intangibles. Bueno, nosotros vamos a abordar un poco la gestión del conocimiento para la innovación. En rigor, vamos a contarles un poco nuestra experiencia y lo que venimos haciendo. Venimos trabajando en este tema en particular en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero bueno, ya lo desempeñamos como profesionales a nivel académico, práctico y también laboral. Nosotros abordamos la gestión del conocimiento para la innovación a través de 3 herramientas, que son las que les venimos a compartir el día de hoy. Una herramienta es de propiedad intelectual y gestión de activos intangibles, otra es de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y la otra es de prospectiva tecnológica y territorial. Por eso vamos a contar un poco cómo estas 3 herramientas o disciplinas pueden ayudar a la identificación de oportunidades de innovación, a mejorar el desempeño tecnológico, tanto de las instituciones, tanto del sector en realidad científico-tecnológico, del sector productivo y también del sector social. Y un poco comentarles que en realidad la idea del abordaje de estas 3 herramientas es conocer un poco el entorno, conocer el entorno tecnológico a través de las herramientas de propiedad intelectual y de vigilancia tecnológica, conocer el entorno productivo, comercial, saber pensar o empezar a pensar un poco una cuestión de planeamiento o de planificación estratégica a través del conocimiento de los posibles escenarios futuros y ver, bueno, cómo abordar todo esto a través del armado de hojas de ruta tecnológicas acompañados de gestión de activos intangibles.
Así que bueno, un poco las 3 herramientas van a contar un poco estos caminos desde distintos abordajes, uno más de vigilancia tecnológica, otro de gestión de intangibles y el otro vinculado más que nada con escenarios futuros. Vamos a empezar por el de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica, así que comenzamos. Bueno, nosotros, si bien parece que son disciplinas totalmente aparte desde el ministerio y como lo dice Vanessa a nivel personal y profesional, las estamos convergiendo porque para gestionar la innovación y el conocimiento tenemos que ver el pasado, o sea, las trayectorias, el presente, que es lo que nos atañe, qué está pasando hoy con la información de hoy, pero también el futuro, porque es para dónde vamos, para dónde queremos ir y para dónde no queremos ir. Eso atravesado por la parte comercial, por la parte de la competitividad, las empresas, y este enfoque requiere mucho de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, porque cuando alguien acude a nosotros, sea una universidad, sea una empresa o sea un emprendedor o alguien que está desarrollando, hablo de persona, de organización, nosotros queremos atender o queremos responder a una necesidad, no específicamente a desarrollar una disciplina o una profesión. Entonces, esto lo queremos trasladar a nuestra función pública o nuestro servicio público desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por eso proponemos, ya otras personas lo han desarrollado, pero nosotros como desde Estado, como desde Ministerio, un abordaje que busca la interrelación entre estas 3 disciplinas. En resumen, decimos que la vigilancia y la inteligencia competitiva, y para los que hacen Freedom to Operate, para los que buscan si una patente existe o no existe, todo eso, provee información de los entornos. La prospectiva, que más adelante lo vamos a comentar, percibe o trabaja sobre la percepción, sobre hipótesis de futuros posibles, deseados, no deseados y sobre diferentes trayectorias que se pueden recorrer a futuro. La inteligencia competitiva habla sobre los entornos, el marco regulatorio del mercado y la propiedad intelectual sobre el camino a recorrer para ese reconocimiento comercial. A la convergencia de todas estas miradas le llamamos gestión de conocimiento, que básicamente es la gestión de datos, información y conocimiento para poder asesorar o poder acompañar al que acude a nosotros. ¿Todo esto para qué? Para identificar oportunidades de mejora, de nuevos productos, para nuevos mercados, para nuevos modelos de negocio, para establecer alianzas estratégicas y también, que es algo muy propio de Argentina, poder trabajar en temas de sustitución de importaciones. Bueno, la primera es vigilancia tecnológica. Es un esfuerzo sistemático y estructurado para manejar la información en diferentes bases de datos. Con el paso del tiempo y con la modernización de las diferentes plataformas y fuentes de información, cada vez más tenemos la información a nuestra mano y creo que hoy, para quienes nos escuchan, los abogados y los que se están formando, creo que los desafíos son bastante como lo vimos en la mañana, porque cada vez más son diferentes las estrategias para capturar la información. Ya no es de pronto como antes, que iban a los libros o de otras formas mucho más tradicionales, sino que hoy ya el acceso a la información no es el problema. El problema es cómo leerla, cómo interpretarla, cómo comprenderla hasta en tiempo real para poder dar respuestas mucho más efectivas a quienes acuden a nosotros. E inteligencia es porque se tiene que asesorar o tomar decisiones, que eso es como una palabra muy grande, uno piensa que las decisiones se toman solamente como desde la planeación estratégica o la gran planeación, sino son esas decisiones del día a día, como lo veíamos en el panel anterior, cosas como preguntábamos como las redes sociales, como si compro o no compro, como que si adquiero o no adquiero, si estoy adquiriendo algo, si infrinjo o no infrinjo, y hoy, como lo decíamos, estamos a un clic de distancia. Entonces, esta es una mirada mucho más inmediata, también más desafiante, y tenemos que estar preparados para eso. Bueno, acá queda la presentación en el YouTube, las definiciones, y el ciclo de vigilancia es básicamente un proceso de gestión de información donde invitamos a que se planifique la información que queremos capturar, que haya un foco, que haya un objetivo, que se busque y que se recolecte esa información de una forma organizada, estructurada, sistematizada, a que se analice y se valide esa información con diferentes expertos que estén a nuestro alrededor, y si no están a nuestro alrededor, buscarlos, pero hay que analizar y validar esa información, y creo que también parte del ejercicio es que nos encontramos con información cada vez más disruptiva y emergente y que requiere nuevos conocimientos que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Entonces,
parece un ciclo relativamente sencillo, pero a la hora de hacernos la pregunta sobre qué buscar, sobre cuál es el foco, cuál es nuestra pregunta, a dónde tenemos que ir, ahora con todo el movimiento de datos abiertos, de información abierta, de repositorios digitales abiertos, estatales, públicos, creo que tenemos mucho para procesar, para poder dar. Como les digo, la información ya está, y si no está, va a estar en un momento. Es la capacidad que tenemos como personas, como emprendedores, como organizaciones, para poder gestionar esa información con los requerimientos de hoy. Luego, difundir y proteger. Hace algunos años hablábamos de boletines, publicaciones, creo que hoy va más allá. Se difunde con otros mecanismos de comunicación. También tenemos que ser muy contemporáneos y a la vanguardia para poder llegar a quienes tenemos que llegar. Y ahí creo que las instituciones como las universidades, los ministerios, tenemos que estar muy al día con las tendencias para poderle llegar a los jóvenes, para poder llegar a otras comunidades que tradicionalmente no acceden a las instituciones para las que nosotros tradicionalmente trabajamos. Y luego tomamos decisión, se evalúan y se siguen los resultados. Como les decía, se pueden vigilar diferentes entornos comerciales, científico-tecnológicos, competitivos, pero en la medida en que uno va entrando más, se da cuenta que hay otro tipo de información también más que importante y relevante, como normas, como la parte ambiental, sociocultural, jurisprudencias, prácticas, tendencias, megatendencias, microtendencias, y viendo prácticas que se desarrollan en otros países. Y lo que nosotros más trabajamos, no sin decir que es lo único, porque sabemos que no es lo único, pero nuestro fuerte es la vigilancia científico-tecnológica en bases de datos, de publicaciones, de patentes, y ahí también han habido cambios. Es decir, en el tema de patentes, cada vez más las bases están más especializadas en la apertura de esta información. Hay una parte que es paga, hay otra que no es paga. Y en publicaciones también, con el irrumpimiento de la inteligencia artificial, también hay portales que ya no es la búsqueda clásica de palabras y conceptos claves, sino con procesamiento del lenguaje natural, y ya hay startups que están ofreciendo esta información para que de verdad sea información que sirva de evidencia científica para toma de decisiones, y con la incorporación de robots y todo esto, pues es como que muy desafiante para nosotros. La inteligencia competitiva al final lo que busca es generar información de esa forma sistemática y objetiva para los actores de la cadena, de las empresas, diseminarla, difundirla y que lleguen a quien tiene que llegar para responder de manera rápida y eficiente. Aquí simplemente algunas de las variables que podemos trabajar, que son esos nuevos nichos de mercado, oportunidades de negocio, precios promedios, clientes, potencial de mercado, mapas de actores, canales, es decir, un sinfín de posibilidades que puede dar la interpretación de diferentes formas de información. La información está muy fragmentada también, entonces el conocimiento ayuda para poder dar un mensaje que converja las diferentes miradas. Y a la vez están las fuentes en donde se puede encontrar esta información, como la científica, la tecnológica, pero también están los proyectos de investigación y desarrollo que financia, por ejemplo, el Banco Mundial, el BID o diferentes fuentes de la Unión Europea. Entonces uno puede ver qué están financiando allá y que me pueden dar idea de lo que acá se requiere, porque uno dice, bueno, cada vez la tecnología está más globalizada y más transversal, y está, como les digo, a un clic de distancia. A mí ese término clic de distancia me quedó grabado, porque en mi época, cuando uno hablaba de globalización, pensaba en barcos, ¿no? Como que llegan los barcos, van, vienen. Hoy la globalización está en nuestras pantallas, entonces el poder identificar esos productos y servicios y los proyectos que financian esas tecnologías emergentes, pues es una gran valiosa fuente de información. Redes sociales, noticia de medios, ferias, congresos, normativas, regulaciones, incentivos, el conocimiento experto y las encuestas o todo lo que tiene que ver con fuentes primarias. Y hoy, como para quienes están en las empresas que trabajan ya mucho más lo del marketing digital, experiencia de usuario, ¿no? Metodologías ágiles, hay como un montón de dinámicas que las universidades pues estamos apenas descubriendo, que también es una gran fuente de información para organizar nuestros proyectos. Y más adelante les voy a hablar un poco de qué es prospectiva tecnológica, pero acá lo que quiero decir es que la vigilancia tiene determinados productos, como son mensajes de alerta, boletines técnicos, boletines genéricos, son los productos tradicionales, pueden ser de carácter regular o de carácter especializado si voy directamente al consejo de un determinado problema o necesidad de un cliente. Pero con la prospectiva yo lo puedo combinar y poder ir un poco más allá.
A veces me da miedo, hay ámbitos donde se puede más hablar de esto, de lo otro, el derecho es como muy... les voy a hablar un poco de futuro, y el futuro al no poder ser regulado y no se sabe lo que puede ser, como que uno da mucho para la especulación. Pero es importante trabajar la perspectiva tecnológica, y ahí creo que viene la relación, que lo hablamos mucho con Vanessa, de cómo el derecho puede ir delante de o detrás de, o por lo menos acompañar las tendencias. Ahí la perspectiva creo que puede ayudar, y ahora Vane va a hablar un poco más de esa relación. Pero desde la perspectiva se pueden ver análisis de tendencias y factores de cambio, monitoreando la información, señales débiles de mercado, rupturas de mercado, escenarios, identificación de tecnologías críticas, mapas o hojas de ruta, mapas de caminos tecnológicos, recomendaciones de alineamientos estratégicos, y algo que en el Ministerio desde hace tiempos queremos incentivar, o nuestra fortaleza es poder fomentar líneas de investigación y de desarrollo tecnológico de acuerdo a lo que monitoreamos está surgiendo y a las necesidades del sector que estamos trabajando. O sea, recomendaciones de investigación y desarrollo, que también creo que es un área de trabajo que las universidades pueden explorar, que básicamente en términos sencillos es ver lo que está sucediendo en el mundo, que están haciendo, hacerlo de una forma organizada, porque creo que todos googleamos, todos nos enteramos, vamos a congresos, pero si se crea una unidad, un equipo o un área, una función en la universidad que tenga como papel monitorear esas tendencias, eso que está sucediendo de una forma organizada, ir dando boletines, newsletter y todo eso, ayuda a identificar un poco más a priori cuáles son esas líneas que hay que empezar a trabajar, porque van llegando también las demandas, es como ir un paso antes de... entonces así se vigila el presente, pero siempre con esa mirada a futuro. Bueno, les voy a contar un poco cómo impacta o cómo se relaciona todo esto que estaba comentando Adriana con la propiedad intelectual. En realidad, un hilo conductor a lo que podemos decir desde el punto de vista ahora sí de la propiedad intelectual es que en realidad la información contenida en los distintos derechos de propiedad intelectual se puede complementar con otras fuentes de información que te da la vigilancia para poder identificar, que es lo que nos propusimos en esta charla, oportunidades de innovación, ya no solo gestión del conocimiento, sino llegar al mercado. Entonces, la vigilancia tecnológica es una foto, un mapeo de actores, capacidades, competidores, empresas, un mapeo de actores, es más como una foto, marcos regulatorios, mercado, marcos regulatorios, si una empresa quiere ganar un nuevo mercado, si un instituto de investigación y desarrollo quiere proponer una línea de investigación en una nueva tecnología. Entonces, saber quiénes están ahí, cuál es el último estado de la técnica, y la propiedad intelectual justamente ayuda mucho a poder identificar las tendencias tecnológicas. Y el vínculo con la perspectiva, que es lo que Adriana les va a comentar un poquito después, es que cuando uno va pensando en escenarios futuros, como los derechos de propiedad intelectual lo que hacen es dar una exclusividad comercial por un tiempo determinado sobre un activo intelectual específico en un territorio también específico, en realidad va a impactar en el escenario futuro. ¿Por qué? Porque va a decir, esta tecnología, por ejemplo, si hablamos de patentes, va a estar o no va a estar disponible. Entonces, esta tecnología va a poder ser más disruptivo, va a existir mayor cantidad de adoptantes porque va a haber más oferentes cuando caiga en dominio público o no, o va a tener nichos de mercado porque va a estar propietaria, o en qué países sí, en qué países no, porque la cantidad o la velocidad con que una tecnología se desarrolla y se adopta interviene mucho en esta regulación, no en la existencia o no de la tecnología, o sí, nos podemos preguntar, pero sí en la capacidad de circulación, apropiación de los beneficios que se derivan de la explotación, capacidad de adopción o no de esa tecnología, los derechos de propiedad intelectual que pueden actuar como un fortalecedor, un promotor de esta tecnología o como una barrera de acceso o ingreso dependiendo del lugar en el mundo donde se mire. Entonces, un poco el objetivo es contarles cómo la propiedad intelectual en estos procesos de innovación y de tendencias y de mercados, cómo podría llegar a operar o cómo opera, que la mayoría ya lo conocemos, pero quizás no en esta línea de interacción, diálogo con la vigilancia tecnológica y con la prospectiva. Entonces, hay muchos datos, como les estaba comentando Adriana, hay muchos datos e información disponible a un clic de distancia.
¿Y qué hacemos con estos datos de información? Tenemos que saber para qué la queremos, porque hay tanto exceso que queremos saber para qué la queremos y qué es lo que queremos hacer con ella. Entonces acá solamente un ejemplo, que por ejemplo un CV o una bio de una persona en realidad puede ser muy importante si yo quiero saber los antecedentes académicos o laborales de esa persona, pero nada me dice respecto de el desempeño artístico de esa persona o de cómo son las características familiares o el desempeño deportivo. Entonces, depende de dónde yo me fije o busque la información, algo tan tonto como eso que parece algo como básico, depende de dónde yo busque la información y qué tipo de información reciba o busque, es el uso que yo le voy a dar. Entonces, tengo que poder identificar y alinear el tipo de información con el uso o el objetivo buscado. Otra cosa importante también, por ejemplo, ahí decía, bueno, una lista de supermercado, una lista de alimentos de supermercado es información, datos, pero si yo quiero hacer un menú para un restaurante, a pesar de que estamos hablando de alimentos, puede o no servirme para el objetivo buscado. Entonces, es muy importante cuando uno hace estas búsquedas en bases de datos generales, pero en particular lo que vamos a charlar un poco ahora es en bases de datos de propiedad intelectual, saber qué tipo de información necesito y cuál es el objetivo que le voy a dar esa información, porque aunque esté en la familia o en el grupo de información necesaria, quizás tenga que acotar o ampliar o buscar en otras bases o fuentes. Entonces, bueno, pasamos un poco a información tecnológica, patentes, qué y para qué. Todos ustedes saben que los derechos de propiedad intelectual refieren a la protección del intelecto. Podemos hablar tanto de propiedad intelectual como de propiedad industrial. Y este tipo de derechos tienen una exclusividad comercial por un plazo determinado en un territorio específico. Y acá es donde empezamos a jugar con todo el tema de lo que comentaban los de la mesa anterior, en realidad de la gestión. Ellos decían gestión de la propiedad intelectual, nosotros en realidad hablamos de la gestión estratégica del conocimiento y la innovación, porque nosotros vamos a movernos de manera constante entre el mundo propietario y el mundo no propietario. Entonces no necesariamente vamos a estar hablando de bases de datos de derecho de propiedad intelectual registrados, sino vamos a ver estas bases de datos, complementarlas con bases de datos de publicaciones, marcos regulatorios, mercado, etcétera, y también la vamos a complementar con, o usar también las bases de datos de los derechos de propiedad intelectual, pero no solo por la exclusividad, por el registro, por el derecho exclusivo que le van a dar a su titular, sino por la información contenida en este registro de derechos. Nosotros vamos a bucear en este mundo, pero vamos a bucear no en principio como titulares, sino como usuarios de la información y de las huellas digitales que me van a dar, huellas digitales o tecnológicas, que me van a dar todos estos tipos de derechos. Entonces es muy importante analizar todo el tema y jugar con el territorio y los plazos todo el tiempo, porque ese conocimiento o ese activo intangible o ese signo con carácter distintivo o esa creación intelectual va a estar o no disponible para su uso en mi territorio, dependiendo o no si está registrado o si venció el plazo o no venció. Bueno, entonces la disponibilidad, no como consumidores, sino como usuarios de esa tecnología, va a depender mucho de la territorialidad y la gestión de los plazos. Entonces acá venimos a esto que les estaba comentando, gestión temporal y territorial. Bueno, ustedes ya saben que las patentes, vamos a ir un poquito más específico al tema de patentes, pero en realidad cuando nosotros hacemos todo este trabajo abordamos principalmente dos categorías de derechos de propiedad intelectual. Dejamos por fuera, como dijeron también en el panel anterior, los modelos y diseños industriales. Abordamos en principio dos categorías de derechos de propiedad intelectual. Por un lado las patentes, porque nos dan mucha información tecnológica, y por el otro lado, de manera un poquito más, quizás lo utilizamos en menor grado, las marcas. ¿Por qué? Porque las marcas, cuando yo estoy monitoreando o vigilando a un competidor, yo veo, bueno, mi competidor registró la marca en la clase, no sé, 42, 30 y 19. Y si de repente le empieza a registrar también, estoy inventando los números, en las 50 yo, mira, quiere abarcar un nuevo mercado, quiere comprometer, quizás va a sacar una nueva línea, quizás va a empezar a competir también conmigo en este otro mercado, o quizás encontró un nuevo uso
de alguna tecnología que ya estaba utilizando. Entonces me da información, me da tendencias, me avisa un poco, me empieza a marcar signos o echar luz en caminos posibles que mi competencia está haciendo y que quizás yo también tengo la posibilidad o el potencial de hacer. Entonces voy a vigilar, por un lado, las marcas, pero voy a vigilar en mayor medida las patentes solicitadas y concedidas por un montón de información que ahora vamos a ver que las patentes me van a dar. Pero cuando yo quiero saber tendencias tecnológicas y disponibilidad de productos o servicios en mi territorio para poder hacer copia e innovación adaptativa o para saber la puesta a punto de una empresa, de una fábrica o la puesta a punto de un laboratorio para poder ingresar a competir, voy a monitorear más que nada la información y los plazos de las patentes. Entonces todo el tema de plazo y temporalidad, y también obviamente lo que más importa acá, y de acá la importancia que radica todo lo vinculado con la divulgación suficiente, porque ustedes saben que hay muchas patentes y mucho más en IA, cuando en algunos lugares, no sé, en Corea y otros países, que algunas patentes ya se empezaron a dar a pesar de todo para IA regenerativa. Ustedes lo que saben es que ahí hay todo un conflicto, un problema o un desafío que surge. Bueno, pero ¿cómo se divulga toda la información contenida en esa solicitud, una divulgación suficiente? Y esa divulgación suficiente es muy importante porque cuando estamos hablando de tendencias tecnológicas, de quién llegó primero al mercado, los second comers, como se dice, quiénes van a ingresar después, quiénes pueden utilizar información, la rigurosidad con que esté hecha la divulgación se torna relevante. Bueno, ¿qué información se puede contener de una patente? Que ahora vamos a ver un poco mejor, pero en realidad a grandes rasgos hay mucha información comercial, legal y tecnológica. Comercial, ¿por qué? Porque nosotros vamos a identificar posibles socios comerciales, nuevos proveedores. Quizás yo me estoy dedicando a un rubro, soy una empresa o alguien del sector productivo y me estoy dedicando a un rubro y quiero saber, bueno, quiénes son los insumopartes o proveedores, cuáles son las alternativas disruptivas. Obviamente que nosotros ahora estamos hablando de tecnologías disruptivas porque cumplen con el requisito de novedad, altura y metida de aplicación industrial. Por eso uso las patentes. Pero si yo estoy hablando de tecnologías que no son disruptivas, me sirven todo lo de los papers, publicaciones, redes sociales, o sea, un montón de otras bases de datos sistematizadas. Cuando hablamos de tecnologías disruptivas, entonces sí, la base de datos que solemos usar y por excelencia es el sistema de patentes. Y además, volviendo al tema de prospectiva, muchas veces ustedes ya saben que en realidad cuando hay una patente no necesariamente y en la menor cantidad de casos hay un producto o procedimiento en el mercado. Entonces también me está indicando una tendencia a futuro. Es una institución o una empresa, una persona física, que lo que está queriendo hacer es una reserva de mercado a futuro en una tecnología específica. Entonces, a veces esto también me indica tendencias tecnológicas a futuro. Bueno, me permite en lo comercial identificar nichos o segmentos de mercado, un poco esto que estábamos diciendo, saber lo que se viene en X tecnología, conocer productos o procesos del rubro que ya están. Desde el punto de vista legal, la mayoría somos abogados, pero por suerte esto es bastante interdisciplinario, entonces me permite adquirir esa tecnología, evitar posibles infracciones, el freedom to operate, evaluar la patentabilidad de mis propias invenciones, negociar licencias, porque yo sé que esa tecnología es clave para mi desarrollo o escalado, entonces quizás utilizo como oportunidad una patente para saber a quién le puedo licenciar esa tecnología o también para buscar futuros adoptantes de esas tecnologías. Bueno, conocer los titulares de derecho, evaluar la posibilidad de obtener una patente en otros países, hacer oposiciones. Pero desde el punto de vista tecnológico me permite conocer el estado de la técnica y esto es muy importante para las instituciones que hacen investigación y desarrollo para ser más eficientes y eficaces en el uso de su financiamiento. También me permite, y también para las empresas, obviamente, cuando hacen inversiones en I+D, me permite evitar entonces incurrir en gastos innecesarios.
no duplicar esfuerzos en investigaciones, identificar tecnologías de libre uso o las que están de libre uso en mi territorio porque puedo ver qué está protegido en otros territorios y qué no, o saber cuándo esa tecnología, tener una fecha cierta para saber cuándo esa tecnología va a caer en dominio público, entonces poner a punto la fábrica, el laboratorio o lo que fuera y conocer y evaluar nuevas tecnologías para identificar a quién puedo transferirlo y quién me puede transferir a mí. Acá un poco contarles esto que seguramente ya todos lo saben, pero en realidad las bases de datos de patentes son un repositorio vivo, dinámico, gratuito, global, de fácil acceso a nivel mundial. En realidad es un repositorio tecnológico el más completo que existe y tiene como muchas virtudes porque está dividido en clases tecnológicas. Entonces yo por el nomenclador de Estrasburgo ni siquiera tengo que hacer búsquedas por palabras clave. Yo ya me puedo fijar en el área tecnológica que estoy buscando. Puedo saber en qué país está registrado y en qué no, porque bueno, ahí la oficina ustedes van a poder ver en las distintas bases de datos las oficinas. Puedo saber la fecha de solicitud y la fecha en que va a caer en dominio público, teniendo en cuenta que algunos países, cuando se tardan en procesar las patentes, pueden dar alguna extensión o todo el tema del plazo de prioridad. Puedo buscar simplemente los títulos, entonces ya saber de qué tecnologías estamos haciendo referencia en los resúmenes. Puedo conocer los solicitantes, entonces ahí ya sé en general, la mayoría de los casos son empresas, qué empresas o instituciones de investigación y desarrollo están en un rubro específico. Entonces yo, si soy otro actor y quiero hacer un mapeo de actores, yo ya voy a saber quiénes son los actores que están jugando a nivel comercial o a nivel investigación y desarrollo. Cuando me fijo en los autores, también voy a saber qué otras instituciones están investigando en los mismos temas con los cuales me puedo complementar, o si quiero terciarizar investigación y desarrollo en alguna institución específica, puedo ver quiénes son los autores en esa patente. Voy a conocer a los inventores también, bueno, hay autores e inventores, en este caso es lo mío, entonces a los inventores. Y bueno, voy a tener un montón de información con el número de clasificación, también voy a poder conocer si la familia de patentes, si se patentó o no en otro país, y encima hay bases de datos de cada una de las oficinas de manera independiente, pero también hay bases de datos gratuitas como Lens y otras que uno puede buscar y empezar a compaginar o articular o sumar distintos campos de la solicitud de patente para hacer búsquedas y tener conocimiento, bueno, quién patentó qué en cada lugar, las patentes que hay en un territorio o todas las patentes que solicitó mi competidor a nivel global, o quiénes fueron autores. Entonces uno puede buscar por autores y bueno, dice, bueno, este grupo que hace investigación y desarrollo en esta área específica, ¿qué tipo de inventos hizo? Entonces también me sirve para poder conocer nuevos usos de tecnologías. Bueno, es una base de datos gratuita e infinita. Entonces acá un poco contarles esto de identificación de actores, oferentes, adoptantes y competidores. Entonces yo acá empiezo a mapear, cuando hablo de tecnologías disruptivas, un poco esto que se puede complementar muy fácil con lo de que vimos en la mesa anterior de gestión de la propiedad intelectual. Identifico capacidades, entonces en autores y en patentes, porque ustedes saben que encima las patentes también refieren a un montón de publicaciones, porque cuando dicen por qué mi patente es novedosa, también indirectamente lo que dicen, a contrario sensu, como decimos los abogados, es porque este paper no quebró la novedad de mi patente. Entonces cuando yo busco en el sistema de patentes también me van a dar información de publicaciones. Y puedo identificar la cadena de valor, a veces quién comercializa cada producto final, pero esto que decíamos, insumo partes, saber proveedores, y la importancia de la gestión territorial y de los plazos. ¿Por qué? Primero porque puede ser que aunque exista una patente en mi país esté en dominio público, puedo exportar a terceros países donde no hay patentes vigentes, o a veces esa patente venció o no pagó las anualidades. Esto también es otra información que me dan las bases de datos. Me sirven para hacer sustitución de importaciones, quizás puedo hacer copia de innovación adaptativa si en mi país no está registrado ese producto o procedimiento. Puedo planificar procesos de investigación y desarrollo, puedo prever y planificar, lo puedo tomar ya de antemano. Entonces esto le sirve a las empresas, a los investigadores y a las distintas instituciones. Bueno, un poco la inteligencia estratégica a través de las patentes lo que permite es mejorar
y aprovechar en su máxima potencia las oportunidades de innovación. Un poco lo que estábamos diciendo ya mejora los procesos de gestión tecnológicos, moviéndonos entre lo propietario y lo no propietario. La gestión de la tecnología se mejora muchísimo cuando uno utiliza como herramienta la información contenida en las solicitudes de patentes. El usuario pasa a tener un rol más activo, porque entonces si el usuario es un investigador, ya utiliza esta base de datos con un rol un poco más activo. Si es una empresa también, si es una institución, si es el Estado mismo, para ser un Estado inteligente en la gestión de las tecnologías, cuando decide, invertir en, no sé, litio, eólico, un poco más, cuáles son, si ya tiene como un mapa de disponibilidad de tecnologías, de disponibilidad de actores, de si existen o no derechos de propiedad intelectual, esto te ayuda a tomar decisiones un poco más informadas. Nosotros lo que decimos todo el tiempo es que tenemos muchos datos, mucha información, y el gran desafío es transformar toda esa información en conocimiento útil para la toma de decisiones, esto de toma de decisiones basado en evidencia. La clave ahora con toda la inteligencia artificial es que mucha de esta información y datos te la clasifica y te la brinda quizás algún motor o plataforma alimentada por inteligencia artificial, pero al día de hoy todo el tema del análisis y la identificación de oportunidades de innovación es por inteligencia humana, entonces es muy importante contar con buenos especialistas capacitados en esa tecnología específica. Se reconfiguran espacios de mercado, territorio y modelos de innovación, porque esto también nos permite quizás que quien sabe gestionar todas estas bases de datos, empezar por modelos de innovación abiertos, o sea, no propietarios o propietarios. Hay actores que van a salir ganando y otros que van a quedar un poquitito más atrás. Entonces la pregunta que surge es dónde nos posicionamos frente a estas nuevas tecnologías. Las patentes obviamente responden a ciertos modelos de innovación, pero toda esta forma de gestión del conocimiento también promueve o no, es la gran pregunta, otro tipo de modelos, pools de patentes, ya no como consorcios de derechos de propiedad intelectual, consorcios de derechos de propiedad intelectual diversos dan como un montón de alternativas entre lo cerrado y lo abierto, permite una gestión de grises que cada institución tendrá que diseñar y que construir a través de herramientas contractuales, hay muchas sobre herramientas contractuales, sus propios modelos de innovación, siempre y cuando conociendo y advirtiendo que todos dejamos una huella tecnológica, ya sea por patentes o por otros lados, o en realidad no es una huella tecnológica, es huellas de datos y de información, y el gran desafío es pensar cómo se utiliza todo esto para generar desarrollo local o innovación local, o sea, un poquito ahí está quizás la parte para pensar. Y ahora sí, cómo esto impacta en los escenarios futuros. Bueno, hablar de prospectiva es, nuestra tercera herramienta para pensar o disciplina o como lo quieras llamar, es prospectiva. No sé si han escuchado esta palabra. O otros le llaman foresight, otros le llaman future thinking, otros le llaman design of future. Que lo que nos quiere decir es que hay un futuro. O sea, el futuro es algo que sabemos que viene, pero no existe. Entonces, en ámbitos académicos como este, por eso me da un poquito de cosa hablar aquí, pero me voy a tomar la licencia para presentarles esta disciplina, es pensar que hay diferentes futuros posibles. Entonces, siempre arrancamos con los emprendedores, con las instituciones, que parte del trabajo que hacemos es llevar esto y pensar con las instituciones si podemos diseñar el futuro, construir el futuro. O el futuro simplemente viene como una avalancha, ¿no? Entonces, reaccionamos ante el futuro. Godet, que nos dice que nosotros podemos tener 4 actitudes frente al futuro. Uno es sufrir el cambio, ignorarlo como un estado de pasividad, es decir, nos pasa por encima y luego las consecuencias se ven. El otro es actuar con urgencia cuando ocurre el cambio a un estado de reactividad, como un poco lo que nos pasó en pandemia, cuando pasa una crisis, una guerra, como que sí se actúa, pero de una forma reactiva, ¿no? Como hay otros que están actuando de forma más adelante, más preparada, están preparados y nosotros lo que hacemos es tratar de no ahogarnos y se actúa. Y lo que tratamos desde nuestro enfoque, desde nuestra preparación o desde nuestra propuesta es que nos preparemos para los cambios. Y ante todo hay que ver cuáles son los cambios. Y hay que tratar de dilucidar cuáles son esos cambios porque pueden ser posibles. No se sabe por dónde puede saltar la liebre. Por eso se puede volver complejo un poco esta disciplina y unos dicen, no, es difícil, no, esto es muy complejo, no, esto es muy la percepción, cualitativo.
hablando con diferentes equipos, nos dicen, no, espera, nosotros primero hacemos vigilancia, vemos, y luego cuando estemos preparados, pensamos en prospectiva. Entonces decimos, no, debería ser un tema paralelo, pensar en el presente, sí, trabajar para el presente, pero tener un poquito un ojo más adelante y sobre todo instituciones nacionales, del sistema científico-tecnológico, las universidades que estamos preparando para lo que se viene. Entonces, como que es un compromiso o una necesidad, un requerimiento estar un poco más adelante de. Y lo ideal sería actuar para provocar los cambios deseados en un estado de proactividad, construyendo el cambio. Por ahora estamos tratando de ver los cambios, prepararnos para ellos y como de una forma mucho más integral abordar su gestión. Y aquí es donde viene la innovación. Entonces, por eso desde el equipo decimos vigilancia, propiedad intelectual y prospectiva para poder diseñar estrategias para innovar y para primero adaptarnos y para innovar. Entonces, la prospectiva orienta hacia el qué, o sea, el qué nos ayuda a ver diferentes escenarios, hay diferentes metodologías técnicas, no lo voy a decir, pero básicamente uno decir, bueno, como lo decían en el panel anterior, un escenario catastrófico, un escenario positivo, un escenario tendencial o un escenario de transformación. ¿Qué pasaría si? ¿No? Entonces jugamos con esas hipótesis. Y a partir del escenario al que le queramos apostar, todos estos escenarios se pueden hacer tan fáciles como imaginar o tan difíciles como meter un análisis cuantitativo o cualitativo de acuerdo a las estadísticas, cada quien se quiera trabajar como las herramientas se lo permitan. De acuerdo al escenario al que le querramos apostar, bueno, a ese vamos a armarle el plan. Entonces uno diría, bueno, ¿cuál es la diferencia entre armar un plan estratégico con o sin prospectiva? Sin prospectiva, es decir, yo quiero llegar allá, voy y le apunto. Hay una visión, hay unos objetivos, hay unos recursos, le apunto. Con prospectiva es considerar que pueden pasar otro múltiple de cosas, otros escenarios y que puede pasar escenario A, B y C. Que así yo le apunte al escenario A, puede o hay alta probabilidad de que suceda un B o un C. Lo más cercano es la planeación por escenarios. Entonces, la invitación que hacemos desde este enfoque a decir es, bueno, veamos la información como de vigilancia, apliquemos estrategias de propiedad intelectual para trabajar con lo intangible, pero consideremos a qué escenario le estamos apuntando, considerando las diferentes probabilidades que puedan ocurrir y qué pasa si no hacemos nada. Ese es un poco el aporte desde la perspectiva. Es como imaginarnos el futuro para poder pensar estrategias en el presente. Entonces, una forma de resumir la perspectiva para que no suene como tan difícil o tan compleja es gestionar la información y el conocimiento para la incertidumbre. Términos como, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero aún sin saber qué va a pasar, sí tenemos que prepararnos para las probabilidades de lo que va a ocurrir. O sea, sin saber aún, porque nadie sabe qué va a pasar. El problema no es que se sepa qué va a pasar, nadie lo va a saber, pero sí nos podemos preparar y fortalecer en aquello que ya en otros lugares ya está sucediendo, como les decía en vigilancia, lectura de tendencias, megatendencias o microtendencias o prácticas que se den en otro lado, poder ahondar y eso me trae señales de futuro. En la jerga de la prospectiva se dice señales de futuro o gérmenes de futuro. Y para graficarlo un poco y visualizarlo es esto, es decir, lo que dice la perspectiva es que hay múltiples futuros, hay futuros posibles, deseables, preferenciales, hay no deseables. Pueden suceder cosas que no estén los famosos cisnes negros, pero igual pues nos tenemos que preparar. La OCDE define la prospectiva como un conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo el futuro de la ciencia y la tecnología y cuáles son esos impactos. Esa es como un poco la definición que nosotros trabajamos. Y esto se puede ver a nivel tecnológico, se puede ver a nivel sectorial, educativo, financiero. Y la otra arista que nosotros trabajamos, que el INTA aquí en Argentina lo tiene muy bien desarrollado, la prospectiva territorial, porque tampoco es blanco o negro, es decir, lo tecnológico, lo sectorial y lo territorial van muy de la mano, con una impronta más en una cosa que en la otra, pero al final es algo que se puede ligar la una cosa con la otra. Y también trabajamos no tanto pronósticos tecnológicos, eso es mucho más cuantitativo, ahí necesitaríamos como economistas o estadísticos que nos ayuden más a trabajar con los números. Trabajamos más en lo último, que es identificar las prioridades científicas y tecnológicas presentes a la luz de proyecciones.
Y a algún momento, o algo que estamos trabajando, tratando de fomentar, es la evaluación tecnológica, que ya es pensar en cuáles son los impactos y las consecuencias futuras de las decisiones que se tomen. La invitación de nuestra parte o de mi parte es a considerar esta arista como parte de la gestión de la propiedad intelectual, como bien lo explicó Vanessa, y pensar que todo lo que desarrollemos hoy tiene impactos y alguien más lo puede estar haciendo y tiene una relación interdisciplinaria con otras aristas que pueden ayudar. Esta es una hoja de ruta, no se ve muy bien, pero básicamente lo que buscamos cuando hacemos un ejercicio tanto sectorial como con una empresa es a formular o a focalizar el problema o el diseño de un producto o un servicio, ver cuáles son las variables que lo atraviesan, económicas, sociales, tecnológicas, demográficas, y créanme que se vuelve una matriz muy compleja, se acerca más a un enfoque sistémico, a una dinámica de sistemas. Eso nos puede confundir un poco, como lo hablábamos esta mañana, donde en inteligencia artificial empezaron a aparecer un montón de aristas y uno dice, bueno, ¿yo qué hago con toda esta...? ¿No? Y es parte de esa gestión de la incertidumbre, porque no porque yo no la sepa no significa que luego no me va a afectar. Entonces, lo que invita un poco esta forma de trabajo que complementa es a visibilizar esas variables, a que si no sabemos trabajarlo, invitar a un experto para que nos dé su opinión y preparémonos para esa percepción, porque no porque yo no la sepa o no esté a cargo de, no significa que me va a afectar. Luego de que yo juego con esas variables, propongo escenarios, como lo decía, que pueden ser positivos, negativos. Hay otras metodologías que ya hablan de análisis multicriterio o impacto cruzado. Bueno, eso ya es muy técnico, pero va a jugar con ese escenario A, B, C o D. O sea, puede suceder esto, puede suceder lo otro, puede suceder lo otro. Y luego de que yo identifico escenarios, elijo mi escenario apuesta, ya armo todo un plan estratégico. Y la verdad, créanme que cuando uno aplica estas metodologías o técnicas, el plan es mucho más, el plan, las ideas o los insights que surgen con este abordaje son mucho más integrales o por lo menos disruptivas que si se hacen de una forma lineal a partir de lo que es lo que yo quiero. Entonces son ejercicios que, ¡pam! Como dice Vanessa, la mente te enloquece al principio, te colapsa porque aparece un montón de cosas que no las tenía y me puedo bloquear o puedo decir, bueno, está bien, yo sé que esto existe, vamos focalizando, vamos por partes, pero te da una mirada mucho más sistémica y más compleja de lo que yo quiero atravesar. Y aquí, bueno, otra vez vuelve a la metodología por escenarios. Esto ya es algo que en la Unión Europea lo trabajan mucho. De hecho, los programas de Horizon de la Unión Europea trabajan muchos proyectos de Horizon Scanning, donde invita a los proyectos de investigación a que hagan un ejercicio de vigilancia tecnológica, que miren los diferentes escenarios, que a la hora de hacer el repaso de las publicaciones científicas miren también impactos o consecuencias de proyectos similares a los que desarrollan y a partir de allí identificar estrategias. A tal punto, de lo que conozco un poco, de lo que hemos visto, Alemania ya tiene todo un programa de evaluación tecnológica. Ellos no toman decisiones tecnológicas sin saber o sin la opinión de un comité científico basado, que se basa en evidencia para decir, bueno, ustedes fomenten esto, pero ojo que, y eso va a decisión de Parlamento, de Senado, de la ley. O sea, son decisiones con información. Creo que nos falta mucho, estamos en ese camino, pero digo que todo está relacionado, ¿no? Y bueno, esta es una pantallazo donde son las diferentes técnicas que unen vigilancia con prospectiva, desde un brainstorming hasta un método Delphi o hacer una hoja de ruta, armar escenarios, sistematizar tendencias, hacer un análisis de patentes y todo de acuerdo como a un tiempo, a unos periodos de tiempo. Obviamente esto es como un modelo, nada es blanco o negro, pero sirve de guía como para decir todo lo que analicemos hoy tiene un impacto futuro. Y se va dando. Entonces es como tratar de prever o de anticipar determinados análisis. Obviamente siempre vamos a estar pensando en la coyuntura y lo que nos ocurre hoy, pero como lo digo, instituciones como los ministerios, como la agencia de datos que estuvo esta mañana, las universidades, tenemos un compromiso de ir un poquito más adelante porque estamos formando a la gente. Entonces, como que nos estamos formando todos al mismo tiempo con lo que está ocurriendo en cada momento.
Y bueno, esto para terminar un poco, esto ya viene más desde dinámica de sistemas o análisis complejo. Ellos hablan, por ejemplo, de 4 escenarios. No voy a entrar en tema, pero es como para decir que el mundo es más complejo de lo que creemos. Es complejo, complicado, caótico, y ante esto no nos podemos asustar, sino al contrario, prepararnos como lo sabemos hacer, que es estudiar, leer. Como argentinos, como colombianos y latinoamericanos, todo a partir de un análisis pues con los documentos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Ya vi mano levantada, ¿puede ser? Muy bien. Allá hay otra. Ella. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la exposición. Mi duda es, ¿prospectiva se puede aplicar, lo puede tomar una pequeña empresa de 2 personas o tiene que ser una multinacional? ¿Se adapta la estructura o el método a una pequeña empresa? Por ejemplo, yo tengo mi emprendimiento, ¿lo puedo aplicar o no aplica? ¿Cómo? Bueno, frente a esto, pienso que todos tenemos futuro. O sea, el futuro nos cabe para todos, para personas, para emprendedores, para instituciones, para todo. Cuando un emprendedor dice, lo puedo hacer, capaz que se siente como que se necesita una infraestructura muy grande por la complejidad para abordar estos temas. Ahí mi respuesta es más entrenar el pensamiento prospectivo o el pensamiento de futuro. Es decir, de pronto no establecer todo un sistema, todo de manera profesional, sino a nivel personal, hacer ejercicios sobre proyección de sus futuros personales. Y eso Estados Unidos y toda la gente de Silicon Valley, todo lo tiene muy bien entrenado. De hecho, hay cursos en las plataformas que se llaman Future Thinking, en donde con metodologías mucho más prácticas, más estudiantiles, más pedagógicas, como que a uno le abre la mente de decir, bueno, lo que hago hoy, sea emprendedor, sea estudiante, va a tener un efecto mañana. Entonces, si tú eres emprendedora, vigilancia es ver lo que hay afuera, ¿tal? Yo cómo me ubico allí, y si me ubico y a qué le apuesto, qué tipo de escenarios personales puedo enfrentar, si me gusta, si no me gusta. Entonces es como ya tomar el proyecto personal, y eso va para un emprendedor como para una pyme, y saber a qué desafíos vas a tener como persona y como profesional y como emprendedora a futuro. Entonces, de pronto establecer un ejercicio de prospectiva, un estudio de prospectiva, te diría que no, porque es demasiado esfuerzo o algo, pero sí fomentar un pensamiento prospectivo o trabajar. Algo que sí estamos tratando de promover es que las cámaras empresariales sí tengan unidades de prospectiva o equipos de prospectiva, porque creo que las cámaras empresariales o los que representan a esas pequeñas pymes tienen una responsabilidad, o bueno, ya es una opinión personal, de poder dar guía o luces frente a cuáles son esos desafíos que vienen para los sectores a nivel país. O sea, como estar preparados, o sea, así como discuten paritarias, seguros, bueno, todo eso también deberían decir, bueno, debemos tener un consejo tecnológico, un equipo tecnológico o lineamientos estratégicos, como un poco de grandes líneas de trabajo, y poder acompañar a cada uno de sus emprendedores que son asociados, y así para el emprendedor se fortalece más en su desempeño empresarial, pero tiene como una cámara que está viendo un poco más allá. Es como una respuesta, pero sí, a nivel personal, pienso que tenemos que pensar en nuestro futuro. Bien, gracias. Igual, felicitaciones por la presentación. Quiero hacer un poco incluso una línea transversal que viene desde las exposiciones de la mañana. Y yo les escuchaba que hablaban del tema prospectiva, del tema de cómo hacer el tema de vigilancia tecnológica, pero mi pregunta va un poco más allá. Ustedes están trabajando con el sistema que existe. Es lo que hay en las leyes, lo que se permite, de pronto la excepción de la investigación, etcétera. No sé si a nivel de instituciones y a nivel académico han pensado más en un tema de que el sistema debe cambiar. Por ejemplo, no sé, pregunto, sería interesante saber si podemos proponer, porque obviamente es un tema internacional que nos aqueja en el tema de la protección de las patentes por 20 años, por ejemplo. ¿Quién me dice que la protección por 20 años debe ser en todas las áreas tecnológicas?
¿por qué no pensar en una protección menor o en una protección mayor? Entonces digo, se han desafiado un poco el tema del sistema, es decir, el sistema, los datos de la mañana son claros. En los países de Latinoamérica, las solicitudes de patentes son más de extranjeros que de los nacionales. Entonces, yo me pregunto, ¿es un tema del sistema o es un tema que debemos impulsar más la formación de los investigadores, que vayan y soliciten patentes o que no soliciten? O sea, es un tema más, y les pregunto, ¿es un tema más del desafío del sistema como tal o en realidad debemos seguir con el camino de seguir formando más a los investigadores para que utilicen el sistema de patentes? Sí, o sea, podemos charlar mucho sobre... No. O sea, bueno, primero que la perspectiva, justamente, no lo contaba, pero estamos haciendo un trabajo con el INTI un poco para que la perspectiva también le sirve mucho a las instituciones para proyectar su futuro y ver qué cambios son sus futuros posibles y ver qué cambios son necesarios para pensar esa institución a futuro. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, la propiedad intelectual a futuro, ¿no? Esto que estás diciendo, como que se desafía y si se hackea el sistema, si 20 años de patentes para todos los sectores tecnológicos es bueno o es malo para quién, y a quién beneficia y a quién perjudica, y desde las distintas ópticas. Lo que pasa es que también hay como barreras de transformación o barreras que desaceleran esos cambios posibles, porque uno podría pensar, bueno, ahora con la inteligencia artificial, por ahora no hay titulares de derechos de propiedad, o son excepcionales los casos donde se reconoce como titular de derecho a personas no humanas, pero a futuro quizás es posible, y si es posible y se empiezan a conceder muchas, en realidad se va a ahogar el sistema de innovación, o se va a ahogar el sistema de derecho de propiedad intelectual, porque en vez de ser la excepción, ahora no hay propiedad intelectual salvo que existe un registro, va a ser la regla y no la excepción. Entonces uno puede ser, un escenario posible es, bueno, analizar el impacto de la IA en la gestión de activos intangibles. Lo que pasa es que hasta ahora, para que lo que vos decís ocurra, tiene que quebrarse los marcos regulatorios internacionales. Claro, entonces se tienen que quebrar en principio todos los capítulos de propiedad intelectual de los tratados de libre comercio y los acuerdos multilaterales que prevén distintas disposiciones. Para quebrar eso, todos pensamos que la pandemia se iban a flexibilizar estos acuerdos y se iban a flexibilizar mucho más, o sea, se flexibilizaron una pequeña potencia. Entonces, si una pandemia no los pudo flexibilizar de la manera que quizás algunos países en vías de desarrollo requerían, me parece que tiene que ocurrir alguna situación, quizás la IA tenga algún impacto, pero yo no me imagino un escenario en el cual eso ocurra con los marcos regulatorios existentes, porque encima ahora no es solo los marcos regulatorios en propiedad intelectual, los marcos regulatorios en inversiones, por el contrario, lo que está pasando es se está pensando en nuevos marcos regulatorios, por ejemplo, algo de datos más específico o algo de IA, algún derecho sui generis en inteligencia artificial. O sea, lo que está pasando, todos hubiésemos pensado que quizás estas nuevas tecnologías empezaban a quebrar o flexibilizar el sistema, y lo que están haciendo es transformándolo en el sentido de crear nuevas categorías de derechos. Entonces, bueno. Lo bueno de esto es una respuesta, no sé si, que al considerar esto, o sea, como estos problemas, lo que haces es establecer un espacio para discutirlo. Porque es como, bueno, están sucediendo las cosas, lo estamos abordando, pero es importante en las instituciones crear estas mesas, como lo hacen en el ministerio, que tiene la Mesa Interinstitucional de Propiedad Intelectual, donde traen todos estos temas, y ahora la red, no sé si quieres hablar de la red de Bifederal, donde es precisamente como cada momento vienen nuevos desafíos, cómo nos ponemos de acuerdo, en qué podemos trabajar, en qué no podemos trabajar, y los escenarios se van discutiendo de una forma organizada, o por lo menos lo voy visibilizando. Si no hago nada, pues simplemente las cosas vienen y yo soy sometida a lo que sucede, por lo menos que haya una estrategia de discusión y de socialización. ¿Alguien más? Bueno, yo en realidad tenía una pregunta, pero un poco la fueron respondiendo. En realidad, primero felicitarlas, me encantó la presentación. Ya me reconvencieron antes, hace años me viene convenciendo. No, en serio, es la idea de que la propiedad intelectual sola no sirve para nada, quedarse en la caja de la propiedad intelectual no sirve para nada. Ya con la otra mesa nos dimos cuenta que había que abrirlo a otra cosa, y en caso ustedes encima están paradas en lo público, que es donde a mí más me gusta estar, ¿no? Quiero decir,
es donde más me gusta pensar estas cuestiones, porque no rige la lógica absolutamente privativa, donde la propiedad intelectual u otras herramientas sirven solo para el lucro. Entonces, con todo lo que las iba escuchando, me iban convenciendo cada vez más de la importancia de la vigilancia tecnológica, de las patentes y de la prospectiva como esta caja de herramientas a utilizar para buscar la innovación, ¿no? Y los impactos que puede haber positivos en el uso. Me preguntaba si saben, si hicieron un estudio de algún tipo o algún relevamiento informal del uso que hacen de cada una de estas herramientas en las instituciones, sobre todo en las universidades. Mi hipótesis es que usan más vigilancia tecnológica, primero patentes, después vigilancia tecnológica y en tercer lugar prospectiva, y que hay una diferencia a nivel federal de uso. Pero si tienen datos, si me lo quieren confirmar o rechazar, mejor. Y bueno, tenía más cosas, pero vamos a dejarlo acá que... Bueno, yo voy a decir, en principio tu hipótesis nosotros la podemos corroborar, es así, por eso primero fuimos como creando redes como que nacieron por la demanda, y lo que más demanda hay es de vigilancia, inteligencia, luego sí, más, bueno, propiedad intelectual en realidad depende, porque nosotros, depende cómo la miremos, si lo miramos a las instituciones o a las universidades como titulares de derechos o como usuarios de la información tecnológica, entonces depende, y en tercer lugar, esta perspectiva Adriana lo sufre en su persona. Sos la que tiene que salir a convencer, decir Claro, la verdad, a vender el paquete. Tiene que salir a evangelizar con la perspectiva, exactamente, sí. Eso es lo que más ocurre. Pero, bueno, también hay que decir que no es una cuestión, nosotros cada vez que vamos e interactuamos con bueno, otros ministerios de otros países, instituciones de otros países, universidades, o sea, sí. Es a nivel global y latinoamericano más, pero bueno, es algo que sí, que pasa, pero bueno, se van construyendo a poco capacidades. A los que más nos cuesta convencer es a las instituciones. Por ejemplo, hay muchas veces que vienen los investigadores de universidades, del CONICET o de distintos institutos, o a empresas pequeñas. Nos cuesta más convencer a cámaras, a organismos del Estado, a áreas de CONICET, a universidades, que a los investigadores, que a las ¿Cuáles son? Eso también me interesa. ¿Cuáles son las reticencias, las objeciones? Bueno, las instituciones son reticentes al cambio, sí, naturalmente. Y cuando se presenta algo que ni siquiera nosotros decimos que a veces otras áreas tienen la facilidad de que cuando dicen el título o los nombres ya saben de qué se está hablando. Nosotros tenemos que empezar por explicar el nombre. Entonces ahora ya ni siquiera decimos el nombre, porque nosotros damos herramientas que después no importa, vienen gente que demanda este tipo de información tecnológica. Nosotros no tenemos que decir con qué herramientas se la damos. Eso es lo que pasa, que cuando queremos construir capacidades, ahí sí tenemos que empezar a bueno, identificar las herramientas un poquitito más, gestionarlas, es decir, cuáles son el FODA, las fortalezas y debilidades, de empezar por cada uno de los lados, crear algún mecanismo que nos sirva a nosotros, porque bueno, todo esto uno puede, hay como tendencias o modelos más europeos, de Estados Unidos, latinoamericanos, pero después hay que crear el argentino, y el argentino visto desde... porque nosotros tenemos un montón de restricciones, bueno, no hay que decirlo, pero nuestro país tiene un montón de características que hacen que las instituciones, las empresas respondan distinto frente a estímulos o información o herramientas. Entonces también a veces dicen, no porque no tengo financiamiento, no porque cuesta mucho, pero en realidad justamente porque no tengo financiamiento y porque cuesta mucho, me conviene utilizar estas herramientas que me van a optimizar los procesos de innovación. Claro. Pero bueno, a veces también es un poco pensar estrategias, y sí, vienen más las personas físicas, o sea, nos es más fácil. Los individuos. Claro, ver los individuos, entonces después vamos como de abajo para arriba, y después las personas demandan a la institución un poquito estas herramientas, entonces ahí llegamos quizás a la institución. Porque para hacerlo. Una de las cosas que creo que dijiste vos, Adriana, era la posibilidad de utilizar esta información para generar prioridades de agenda. Yo pensaba en prioridades de agenda de investigación por institución. Eso es una maravilla, que sería mucho más rápido, sencillo. Y la otra cosa que también dijiste es tener estas decisiones informadas, ¿no? Después podemos decidir o no, políticamente hablando, si seguimos o no, pero contar con estas dos cosas me parece central para avanzar hacia un camino de desarrollo, que era algo que te planteabas también, con qué modelos de innovación nos quedamos para ir hacia ese camino, ¿no? Sí, parte de la prospectiva, o como se ha venido tradicionalmente realizando, eran armar estudios.
O sea, lo que se hacía era un grupo de prospectivistas, se reunía con expertos, se demoraban en el sentido de 6 meses, 8 meses en abordar un tema, hacerlo todo muy metodológicamente bien hecho, no estoy en crítica de eso, Sí. y salía el documento y quedaba el documento. De hecho, si vemos hacia atrás, Argentina tiene mucha producción de estudios prospectivos. Sí. El tema es que quedaban en el cajón. Entonces, parte de lo que estamos tratando de hacer en la dirección es desmitificar un poco los estudios. No es que hay que hacer un estudio para hacer prospectiva, sino poder incluir esta arista dentro de lo que ya se hace. Entonces, lo que tú dices, lo de la agenda de investigación y desarrollo. Si yo te digo, no, dame un año y te doy sobre qué tienes que investigar, vas a decir, no, dímelo hoy. Entonces yo mejor digo, bueno, ¿qué estás haciendo para armar la agenda? Tratemos de incorporar este taller. Entonces también ha sido un aprendizaje para nosotros, para mí personalmente, quebrar un poco la forma de venderla o de enseñarla, de yo también aprender en dónde entra el mensaje, dónde no entra, y eso es como lo que estamos haciendo ahora, para que no suene como que es un producto a futuro, es un estudio difícil, que solamente digamos o de economistas o de sociólogos, sino que un poco la pregunta que nos hacían es, ¿todos podemos hacer prospectiva? Sí, con nuestros recursos, con nuestras capacidades, que es pensar más allá. Ya luego cómo se adapta dentro de la institucionalidad es otra cosa. Y eso es un método, poco del ¿no? trabajo Como que estamos haciendo. el método es lo importante método, en esto, para tener como, salir un poquito de la crítica por ahí de que es muy subjetivo, Claro, muy... porque se juega con eso. Sí, Entonces, sí. hay que correr como en esa delgada línea entre la robustez metodológica, la evidencia científica, el conocimiento de experto, que no sea tan pesado como para que digan esto es muy difícil, muy costoso, a capturar la percepción sin llegar a ser solamente la opinión. Entonces ahí sería como un poco el trabajo uno a uno con la organización, pero sí incluir lo que viene o lo disruptivo. Y otra cosa, Sol, que nos podemos ofrecer a poner a disposición es que antes usábamos herramientas abiertas y propietarias, y ahora nosotros todos los procesos los hacemos con herramientas abiertas, o sea, información pública y gratuita. Bien. Entonces también algunos van migrando, empiezan públicas y después empiezan a tener Sí. restricciones, limitaciones y después se privatizan, pero siempre tenemos como nuestra base de herramientas donde vamos a juntar y a recabar todos los datos y la información pública, entonces la podemos compartir quizás y poner a disposición, Claro, sí, fantástico. para que sea más accesible. Fantástico. Bueno, muchas gracias por esta excelente mesa. Con esto vamos a cerrar el día de hoy. Les agradezco a todos los participantes acá presenciales y también los que están siguiendo la transmisión vía YouTube. Y continuamos mañana a las 14:30. Nos vemos nuevamente para el segundo día de este seminario. Gracias de nuevo.